Por ejemplo, la mejora de problemas de corazón y psoriasis, el fortalecimiento de la visión, el sentido del equilibrio y la memoria, así como la mejora del rendimiento cognitivo. El investigador alemán del cáncer, Dr. Paul Gerhard Seeger, fue capaz de demostrar que los cánceres suelen comenzar generalmente con la disminución de las membranas celulares. Debido a que el boro es tan importante para la función de las membranas celulares, la actualmente tan generalizada deficiencia de boro podría ser un serio desencadenante del crecimiento del cáncer. Los compuestos de boro tienen propiedades antitumorales y son unas sustancias potentes contra la osteoporosis y la inflamación. Tienen efectos hipolipémicos, anticoagulantes y evitan la degeneración del tejido. Este pequeño resumen ya ilustra lo extensa que es la influencia del boro sobre nuestra salud. Algunos de estos aspectos serán descritos en más detalle a continuación. El tratamiento de la artrosis de Rex Nuim en la década de los 60, el osteópata y naturópata Dr. Rex Nuim enfermó de artrosis. En esa época trabajaba como botánico en la Universidad de Perth en Australia. La medicina convencional no funcionó. Gracias a sus conocimientos sobre la bioquímica de las plantas, descubrió la causa de la enfermedad, se dio cuenta de que las plantas de su zona mostraban una fuerte deficiencia de minerales y sabía que el boro ayuda al metabolismo del calcio en las plantas. Así que decidió experimentar sobre sí mismo ingiriendo 30 miligramos de bórax al día. Al cabo de 3 semanas, sus dolores, hinchazones y la rigidez de sus articulaciones habían desaparecido. Informó a las autoridades sanitarias y a los colegios médicos de su descubrimiento, pero nadie se interesó en ello. Otros pacientes con artrosis, sin embargo, estaban entusiasmados con los efectos. Pero algunos tenían miedo de ingerir algo en cuyo envase figuraban advertencias de toxicidad y que en realidad estaba indicado contra hormigas y cucarachas. Finalmente, Nuem encargó la producción de tabletas con una dosis segura y eficaz de bórax. Solo gracias al boca a boca, en los 5 años siguientes, vendió 10,000 botellas de pastillas al mes. Cuando ya no podía hacer frente a la fuerte demanda, encargó el medicamento a una empresa farmacéutica. Eso fue un grave error. Se le indicó que su medicamento desplazaría a otros medicamentos más caros y que esto reduciría los beneficios de la industria. En 1981, los representantes de la industria farmacéutica consiguieron llevar adelante en el Comité de Salud de Australia un reglamento que declaraba el boro y los compuestos de boro como tóxicos sin importar la concentración. Nuim tuvo que pagar una multa de $1.0 americanos por vender un producto tóxico, y la difusión de su tratamiento contra la artrosis se detuvo con éxito. A continuación publicó varios artículos científicos sobre el bórax y la artrosis. Uno de ellos describe un ensayo a doble ciego realizado a mediados de la década de los 80 en el Hospital Royal Melbourne. En el 70% de los participantes que completaron el ensayo, los síntomas mejoraron significativamente y solo en el 12% del grupo placebo no se observaron efectos adversos. Algunos pacientes informaron de que también habían mejorado sus problemas cardíacos. Se detectó una mejora en el estado general de salud y reducción de los síntomas de fatiga. La siguiente investigación de Nuem se centraba principalmente en la relación entre la artrosis y el boro presente en el suelo. Descubrió, por ejemplo, que los suelos de las tradicionales islas de caña de azúcar contienen muy poco boro debido al uso masivo de fertilizantes durante tiempo prolongado. Jamaica tiene los valores más bajos y, de hecho, el 70% de su población sufre de artrosis. Nuem notó que incluso la mayoría de sus perros cojeaban. Los suelos de las islas Mauricio también son pobres en boro y la tasa de artrosis es del 50%. La población de estos países ingiere menos de 1 miligramo de boro al día. Llama la atención la comparación entre la población indígena de las Islas Fiji y los indios inmigrantes. La tasa de artrosis entre la población de ascendencia india se estima en alrededor de un 40%. Su alimentación se basa sobre todo en el arroz Kisiku Uchibau, utilizando fertilizantes.
Por el contrario, la población indígena con una tasa de artrosis del 10% se alimenta principalmente de tubérculos ricos en almidón que se cultivan de forma privada y sin el uso de fertilizantes. Los suelos de los Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, por lo general, tienen un contenido medio de boro. La población ingiere aproximadamente de 1 a 2 miligramos de boro al día y la tasa de artrosis ronda el 20%. En cambio, los suelos y el agua potable de la ciudad de Carnarvon, en Australia Occidental, tienen un contenido alto de boro. Solamente el 1% de la población sufre artrosis. En un lugar llamado Ganwa Springs, en Nueva Zelanda, la situación es similar. Disponen de una fuente de agua mineral, muy rica en boro y que se considera beneficiosa para la artrosis. De hecho, todos los balnearios para las enfermedades de las articulaciones presentan valores de boro muy altos. También en Israel estos valores están muy por encima de la media, a menos aquí. La población ingiere aproximadamente entre 5 y 8 miligramos de boro al día y tienen una tasa de artrosis muy baja, entre el 0.5 y el 1%. Análisis óseos han demostrado que las articulaciones afectadas de artrosis y los huesos adyacentes solo contienen la mitad de boro que las articulaciones sanas. Lo mismo sucede con el fluido sinovial, la grasa de la cápsula de la articulación, que también provee con nutrientes al cartílago, que muestra un contenido bajo de boro cuando la articulación se ve afectada por artrosis. Mediante la suplementación con boro, los huesos se hicieron significativamente más duros de lo normal y los cirujanos tenían grandes problemas para cortarlos en las operaciones. Con la suplementación con boro, las fracturas de huesos en humanos y animales se curan en la mitad de tiempo. Caballos y perros con las patas rotas, incluso con fracturas de cadera, se recuperaron completamente. El bórax también es eficaz contra otras dolencias, tales como la artritis reumatoide, la artritis juvenil y el lupus lupus eritematoso sistémico. El Dr. Nugent trató, por ejemplo, a una paciente de 9 meses de edad que sufría de artritis juvenil. Pudo curarla en cuestión de 2 semanas. Newham escribió que los pacientes, por lo general, se libran de sus dolores, hinchazones y rigidez de las articulaciones en cuestión de 1 a 3 meses. Después, pueden reducir la ingesta de 3 pastillas de boro a una sola pastilla de 3 miligramos al día como dosis de mantenimiento para prevenir la artrosis en el futuro. Indicó que en los pacientes con artritis reumatoide a menudo se produce una reacción de Alzheimer, lo que siempre debe ser considerado como una buena señal. Deberá superar esta reacción y en las siguientes 2 a 3 semanas los síntomas de la enfermedad habrán sido superados. Esto me parece muy interesante a la vez que sorprendente. La reacción Alzheimer consiste en un empeoramiento inicial de los síntomas con dolores más fuertes. El cuerpo reacciona de esta forma a las toxinas de los patógenos muertos, Candida y Mycoplasma, esta sí produce con mucha frecuencia con tratamientos antimicrobianos y el bórax ciertamente es un fungicida excepcionalmente eficaz. Lo que me sorprende es que el efecto fungicida aparezca con dosis relativamente bajas de 75 a 90 miligramos. También es asombroso que en hasta el 30% de los pacientes con artrosis articular, osteoartritis, se puede observar una reacción de Alzheimer. Esto sugiere que no existe una frontera clara entre la artrosis articular y la artritis reumatoide. Para los casos especialmente resistentes, considero que son recomendables remedios antimicrobianos adicionales. En cuanto a los cofactores del tratamiento de la artrosis, puede leer también mi artículo en inglés, Arthritis and Rheumatism, y mi publicación, Overcoming Arthritis, osteoporosis y hormonas sexuales. La deficiencia de boro provoca que una gran cantidad de calcio y magnesio se pierda a través de la orina. Con la ayuda del boro se puede reducir la pérdida diaria de calcio hasta casi un 50%. El calcio proviene principalmente de los dientes y huesos. La deficiencia de boro
Incluso podría ser el factor más importante de la formación de osteoporosis y daños dentales. Según algunas estimaciones, el 55% de los estadounidenses mayores de 50 años padecen osteoporosis, de los cuales aproximadamente el 80% son mujeres. A nivel mundial, probablemente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 12 hombres mayores de 50 años padecen osteoporosis. Esto produce cada año millones de fracturas óseas. Ratas con osteoporosis recibieron durante 30 días un suplemento de boro. Después del tratamiento, la calidad de sus huesos era comparable a la del grupo de control sano y a la de un grupo tratado con la hormona estradiol. Aparentemente, la mejora de la calidad ósea se basa en 2 efectos relacionados. El aumento del contenido de boro provoca el endurecimiento de los huesos, y gracias a la restauración a unos niveles normales de las hormonas sexuales, se estimula el crecimiento óseo. El bajo nivel de estrógenos después de la menopausia es probablemente la razón principal por la que muchas mujeres mayores sufren de osteoporosis. En los hombres, los niveles de testosterona disminuyen más lentamente. Es por esto que este grupo de pacientes desarrolla la osteoporosis más tarde. Mientras tanto, investigaciones han demostrado que la suplementación de boro en mujeres con la menopausia aumenta la variante más activa de estrógenos en sangre al doble. El 17-beta-estradiol alcanza valores similares a los que pueden ser observados en las terapias de reemplazo de estrógenos. También los niveles de testosterona aumentaron a más del doble. Sin embargo, con una terapia de reemplazo hormonal, también aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de endometrio. En cambio, si el cuerpo produce las hormonas por sí mismo, como sucede con la ingesta de boro, al parecer esto no sucede. Algunas mujeres sufren de problemas premenstruales debido a un nivel demasiado alto de estrógenos y un nivel demasiado bajo de progesterona, por lo que les preocupa tomar boro. Pero hasta el momento no tengo ninguna evidencia de que el boro eleve los niveles de estrógeno por encima de los niveles saludables normales. Probablemente el boro tenga el mismo efecto equilibrador sobre los niveles de las hormonas sexuales que el polvo de raíz de maca. La maca actúa sobre la glándula pituitaria y por lo tanto aumenta los niveles de las hormonas. Por lo visto, también equilibra y estimula, siempre que sea necesario, la producción propia de progesterona. Un nuevo estudio realizado con hombres de mediana edad, 29-50 años, ha demostrado que los niveles en sangre de testosterona libre, la forma más importante de la hormona, a menos aumentó en una tercera parte después de que los sujetos tomaran diariamente durante una semana 100 miligramos de Vorakis. Para los culturistas, esto es especialmente interesante. Los hombres con cáncer de próstata suelen ser sometidos por la medicina convencional a la llamada castración química, con el fin de reducir los niveles de testosterona. Sin embargo, experimentos realizados con boro demuestran que unos niveles elevados de testosterona son mejores, ya que provocan la reducción de los tumores de próstata. Además, se reducen los niveles en sangre del antígeno específico de la próstata PSA, que se considera un indicador de tumores e inflamaciones en la próstata. Aparentemente, el aumento en el nivel de hormonas sexuales también es en parte responsable de una mejora significativa del rendimiento cognitivo y de la memoria en ancianos, así como de la mejora de las funciones de la membrana en las células cerebrales ANG11. He recibido preguntas sobre la suplementación de boro en mujeres con cáncer de mama sensible al estrógeno. El cáncer de mama se asocia a calcificaciones en el pecho. En mi opinión, es más importante equilibrar el metabolismo calcio-magnesio y apoyar las funciones de la membrana celular que limitarse en la elección de la terapia a un enfoque médico posiblemente incorrecto. Esto es principalmente porque pienso que el cáncer generalmente se puede tener bajo control con una terapia antimicrobiana de largo plazo. En tales casos, recomendaría tanto el boro como la maca.